Vamos a orar y vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Gracias, bendito Señor, por esta noche. Gracias también por poder estar aquí reunidos. Gracias por el cuidado que tú has tenido de nosotros durante el día de hoy. Gracias, Señor, por la misericordia de la vida, por darnos una oportunidad más. Y, Señor, pues te pedimos que lo que vamos a ver el día de hoy, pues pueda ser de bendición, que nos haga comprender quién eres tú, y que también, Señor, nos haga entender la obra que tú has hecho en nosotros. Señor, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues vamos a Zacarías capítulo 10 y vamos a conocer un poquito más acerca de este Cristo. Zacarías capítulo 9, 10 y 11. Veíamos o hablábamos la semana pasada que nos hablaba acerca de Jesucristo viniendo en su primera venida como el Mesías rechazado. Y veíamos la semana pasada en cuanto al capítulo 9, veíamos que había una profecía hablando acerca de la venida, pero también veíamos acerca de la salvación por medio de la sangre. Y eso nos debe de hacer pues entender que el precio que Él pagó por tu vida y por la mía es un precio muy alto, pero no es algo que de repente a alguien se le ocurrió o fue una improvisación de última hora, sino que ya desde Zacarías, y Zacarías estamos hablando aproximadamente 400 años antes, ya el Señor ya apuntaba y ya nos decía cómo tenía que morir el Señor para el perdón de pecados. Vamos a ver si hoy podemos terminar capítulo 10 y capítulo 11. Vamos a comenzar con el capítulo 10. Zacarías capítulo 10 dice: Pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno. Porque los terafines han dado vanos oráculos y los adivinos han visto mentira. Han hablado sueños vanos y vano es su consuelo, por lo cual el pueblo vaga como oveja y sufre porque no tiene pastor. Contra los pastores se ha encendido mi enojo y castigaré a los jefes. Pero Jehová de los ejércitos visitará su rebaño, la casa de Judá, y los pondrá como su caballo de honor en la guerra. De él saldrá la piedra angular, de él la clavija, de él el arco de guerra, de él también todo apremiador. Y serán como valientes, que en la batalla huellan al enemigo en el lodo de las calles, y pelearán porque Jehová estará con ellos, y los que cabalgan en caballos serán avergonzados. Porque yo fortaleceré la casa de Judá, y guardaré la casa de José, y los haré volver, porque de ellos tendré piedad, y serán como si no los hubiera desechado, porque yo soy Jehová su Dios, y yo los oiré. Y será Efraín como valiente, y se alegrará su corazón como a causa del vino.
Sus hijos también verán y se alegrarán. Su corazón se gozará en Jehová. Yo los llamaré con un silbido y los reuniré, porque los he redimido y serán multiplicados tanto como fueron antes. Bien que los esparciré entre los pueblos, aún en lejanos países se acordarán de mí y vivirán con sus hijos y volverán. Porque yo los traeré de la tierra de Egipto y los recogeré de Asiria y los traeré a la tierra de Galaad y del Líbano y no les bastará. Y la tribulación pasará por el mar y herirá en el mar las ondas y se secarán todas las profundidades del río. Y la soberbia de Asiria será derribada y se perderá el cetro de Egipto. Y yo los fortaleceré en Jehová y caminarán en su nombre, dice Jehová. Este capítulo 10 resulta muy interesante porque sigue hablando acerca de la promesa del rey venidero que habíamos comenzado en el capítulo 9. Y el capítulo 10 nos habla específicamente de la redención de Israel. Pero recordemos que estamos hablando de la primera venida. Y el capítulo 11 vamos a ver que es mucho más explícito en cuanto a esa primera venida. Pero de aquí podemos ver varios principios o varios elementos acerca de la venida del Señor y el por qué. Está hablando Israel, pero vamos a ver que hablando de la primera venida y como también como iglesia que somos beneficiarios pues de esa apertura para nosotros. Hay varias cosas que sí podemos tomar en cuenta y que debería de ser un llamado a cómo nosotros debemos de cuidar o cuidarnos a la hora de hacer las cosas. Pues bien, los primeros 5 versículos vemos cómo Dios vuelve a tomar el control, cómo Dios vuelve o dirige a su pueblo. Y quiero centrarme en unos versículos que nos hablan acerca de la necesidad del pueblo a volver a Dios y de cómo va a volver y cómo Dios va a cuidar cuando el pueblo acepta, cuando el pueblo lo recibe, cómo el pueblo vuelve a recibir los beneficios. Miren verso 1 del capítulo 10. Pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Y dice Jehová hará relámpagos y os dará lluvia en abundancia y hierba verde. Luego sigue diciendo, verso 2, hablando acerca de el pueblo que no está siendo correctamente dirigido. La segunda parte del verso 2 dice, por lo cual el pueblo vaga como ovejas y sufre porque no tiene pastor. Y la primera parte del verso 2 habla acerca de esos adivinos, de esos terafines que han dado un falso pronóstico. Y dice, esos son falsos pastores. El Señor está queriendo que el pueblo regrese. El Señor en el primer versículo les dice, miren, yo soy el creador. Yo soy el que les puedo dar todo lo necesario para ustedes y está hablando de lluvia. Recordemos que es un pueblo agrícola. Y en el verso 2, cuando habla y se opone a lo que hacen los adivinos, el verso 3 lo responde y dice, contra los pastores se ha encendido mi enojo y castigaré a los jefes, pero Jehová de los ejércitos visitará a su rebaño. Es decir,
El pueblo de Israel había sufrido hasta ese momento el hecho de que los líderes no habían dirigido correctamente a su pueblo. Y algo que llama ahí la atención, no solamente que Dios es un Dios creador, sino que también es un Dios que hace justicia. Y en este caso hace justicia al pecado de esas personas que no estaban dirigiendo. ¿Pero por qué? Porque Dios va a redimir a Israel. Creo que la frase más importante de estos primeros 5 versículos se resume en el 3. Pero Jehová de los ejércitos visitará su rebaño y los pondrá como su caballo de honor en la guerra. Miren qué llamada o qué llamado más interesante. Dios los invita a que vuelvan, a que lo reconozcan como creador. Dios va a juzgar a esos falsos pastores y Dios dice, yo visitaré a mi pueblo. Dice con las palabras, visitará su rebaño, a su pueblo. Y dice, cuando vaya a visitarlo, verso 4, de él saldrá la piedra angular, de él la clavija, de él el arco de guerra, de él también todo apremiador, y serán como valientes en la batalla. ¿De quién? De él, de cuando Dios venga a visitar a su pueblo. Y sabemos que la visita a su pueblo en esta primera venida fue a través de Jesucristo, viniendo de la Virgen María. Así que Dios tiene el plan de redimir a su pueblo a través de un Mesías. Y ese Mesías es Jesucristo. Y ese Mesías también dice que volverá a unir a su pueblo. Así que, hablando de cómo Dios va a redimir a través de su Mesías al pueblo, vemos algo que digamos Juan 1:14 lo repite o insiste en ello. Juan 1:14, hablando acerca del verbo, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Pero ese habitar entre nosotros ya estaba profetizado aquí en Zacarías 400 años antes. ¿Qué podemos pensar de esta promesa de redención, de ese rey venidero? Nosotros sabemos que se cumplió a través de Jesucristo. Y esa redención que nosotros nos hemos vuelto beneficiarios es algo que nos debería de animar a perseverar y a continuar en el Señor. Estamos, como decíamos la semana pasada, estamos en unas fechas donde recordamos el nacimiento de Jesucristo. No es, como decíamos, no es la fecha en que Él nació, pero bueno, recordamos su nacimiento. No tenemos la fecha precisa, pero sabemos que el Señor vino, que aquel Redentor se hizo carne. Y eso es algo, francamente, eso es un evento único. Sabemos que la cruz es fundamental, pero el nacimiento de Jesucristo, saber que Él vendría, que Él se iba a hacer carne, es el comienzo de su obra aquí en la tierra. Así que esos primeros versículos realmente nos recuerdan
y nos hacen reflexionar acerca de cómo Dios cumplió la promesa a través de Jesucristo. Pero Jehová de los ejércitos visitará su rebaño. Y recordemos que Juan utiliza en el, si mal no recuerdo, es el quinto yo soy, dice que Jehová es el pastor. Ese pastor que vino a cuidar a su rebaño. La segunda parte, del verso 6 hasta el final, vemos como un centro en el verso 8. Si el verso 3 nos hablaba de Jehová viniendo para pastorear a su pueblo, y en este caso a través de Jesucristo, el verso 8 tiene una promesa de este rey. Y ese rey, Jesucristo, es aquel que los va a reunir. Vamos a empezar con el verso 8 y luego vamos a ver el resto. Verso 8 dice: yo los llamaré con un silbido y los reuniré, porque los he redimido y serán multiplicados tanto como fueron antes. Está hablando Israel. Recordemos que hubieron israelitas que se convirtieron. Pero está hablando Israel en esa venida. Y dice: yo los llamaré con un silbido, como un pastor llama a sus ovejas. Y dice: y los reuniré, porque los he redimido. Si hemos dicho que el verso 3 nos hablaba acerca de que Él viene a visitar y está haciendo énfasis en esa venida, en ese nacimiento. Juan 1.14. Juan 1.14. Juan 10.8 nos habla acerca de la redención. Y nos habla de la redención como elemento que nos une como pueblo. Y todos sabemos que esa redención vino por la muerte de Jesucristo en la cruz. Así que habla del nacimiento, pero también habla acerca de su muerte. Él nos ha redimido. Versos 6 y 7, antes de continuar con ese centro, con el verso 8, nos habla acerca de la obra que Él iba a hacer, ¿no? Recordemos que Él venía a visitarlos y dice: porque yo fortaleceré la casa de Judá y guardaré la casa de José y los haré volver, porque de ellos tendré piedad y serán como si no los hubiera desechado, porque yo soy Jehová su Dios y los oiré. Y será Efraín como valiente y se alegrará su corazón como a causa del vino. Sus hijos también verán y se alegrarán. Su corazón se gozará en Jehová. Está utilizando a Judá y Efraín como equivalentes del reino del sur y reino del norte. Y está hablando acerca de todo el pueblo. Recordemos que Él vino. Jehová de los ejércitos visitará. Y en esa visita Él va a reunificar a todas las 12 tribus. A todo el pueblo de Israel va a estar nuevamente reunificado. Si ellos pensaban que iban a estar, que estaban desechados, que ya no iban a ser tenidos en cuenta. Y habla también de Efraín, que se van a alegrar por la venida del Señor. Esta unión, este volver otra vez a comprender que son el pueblo de Dios, ¿viene por qué? Viene porque Jehová
los va a reunir a los que ha redimido. Así que es un llamado a este rey, a este Mesías, este rey venidero que iba a venir y que fue rechazado, pero que él vendría, sería hombre, nacería, y no solamente eso, sino que también él, a través de su obra, de esa redención, él uniría al pueblo. En este caso está hablando del reino de Israel y el reino de Judá, está hablando de esa reunificación. Pero recordemos que hablando de esta primera venida, y vamos a verlo en el capítulo 11 si nos da tiempo, ya me está hablando de que el pueblo lo va a rechazar. Él viene a reunificar, el pueblo lo va a rechazar. Y eso pues luego lo amplía con nosotros que somos la iglesia. Pero es muy bonita esa palabra al pensar que la obra de Cristo era poder volver a reunificar como un solo pueblo, un pueblo que adorara a Dios. Termina diciendo, versos del 9 al 12, bien que los esparciré entre los pueblos, aún en lejanos países se acordarán de mí y vivirán con sus hijos, y que dice, y volverán. Dios va a redimirlos y ellos van a volver, porque yo los traeré de la tierra de Egipto y los recogeré de Asia y los traeré de la tierra de Galaad y del Líbano, y no les bastará. Y la tribulación pasará por el mar, y herirá en el mar las ondas, y se secarán todas las profundidades del río. Y la soberbia de Asiria será derribada, y se perderá el cetro de Egipto, y yo los fortaleceré en Jehová, y caminarán en su nombre, dice Jehová. Ahí ya está hablando de la venida, de la restauración, pero también está hablando de una restauración a futuro. Es decir, Dios los va a volver a traer desde lejos, Dios va a volver a reunificar el pueblo. Y no solamente los va a reunificar, sino que también va a vencer a los enemigos. Y él se va a quedar como rey. Y su pueblo va a volver otra vez a tener ese lugar como pueblo. Así que capítulo 10 nos habla acerca de esa redención de Israel. Y vamos a terminar con el capítulo 11 para acabar esta segunda parte que habla de la imagen del reino mesiánico, y lo hemos visto con el castigo de las naciones, con la promesa del rey venidero y con lo que vamos a ver capítulo 11 con el rey rechazado. Capítulo 11 dice así: oh Líbano, abre tus puertas y consuma el fuego tus cedros. Aúlla, oh ciprés, porque el cedro cayó, porque los árboles magníficos son derribados. Aullad, encinas de Basán, porque el bosque espeso es derribado. Voz de aullido de pastores, porque su magnificencia es asolada. Estruendo de rugidos de cachorro, de leones, porque la gloria del Jordán es destruida. Así ha dicho Jehová mi Dios: apacienta las ovejas de la matanza, a las cuales matan sus compradores, y no se tienen por culpables. Y el que las vende dice: bendito sea Jehová, porque he enriquecido, ni sus pastores tienen piedad de ellas. Por tanto no tendré ya más piedad de los moradores de la tierra, dice Jehová, porque aquí yo entregaré los hombres, cada cual en mano de su compañero y en mano de su rey, y asolarán la tierra, y yo no los libraré de sus manos. Apacenté pues las ovejas de la matanza, esto es, a los pobres del rebaño, y tomé para mí 2 callados. El uno puse por nombre gracia, y al otro ataduras, y apacenté a las ovejas. De aquí lo que vemos en el capítulo 11, versos del 1 al 7, en el cual, pues bueno, ya hemos visto que Jehová va a redimir a su pueblo, pero a partir del verso 4, verso del 4 al 7, está hablando de pastores. Y dice que va a desechar a todos los pastores y él es el que va a venir a
pastorear. Jesucristo, hemos dicho antes, aquel que vino Jesucristo, cuando hablaba de la venida de Jesús y de la muerte, vuelve a insistir acerca de Jesucristo viniendo. Y versos 4 al 6 nos está hablando acerca de esos pastores, de esos guías que se están aprovechando del pueblo. Y se están aprovechando a tal grado que dice que esos guías, esos pastores, están matando y todavía ellos piensan que están actuando correctamente y se están enriqueciendo de ellas. ¿Qué dice de esos pastores? Que los va a destruir y que Él va a ser el pastor que en ese momento va a guiarlo. Si se dan cuenta, capítulo 10 y capítulo 11 insiste acerca de la figura de este Mesías como pastor de su pueblo. Y el verso 7 dice, hablando acerca de los dos callados, dice, el uno puso gracia y el otro lo puso ataduras. Pero el verso 8, miren lo que dice. Después de que el Señor viene y dice que va a pastorear con gracia y obviamente, en cierto modo, de una manera más rígida, dice, y destruí a 3 pastores en un mes, pues mi alma se impacientó contra ellos y también el alma de ellos me aborreció a mí. Es decir, hablando acerca de este Mesías, acerca de Jesucristo que vino en esa primera, dice que Él iba a apacentar con gracia y con atadura, es decir, con firmeza. Pero el propio pueblo, verso 8, rechaza a este pastor. Él destruye a esos malos pastores y el propio pueblo es quien rechaza a este Mesías. Si se dan cuenta, Zacarías está hablando claramente acerca de Jesucristo. Y continúa, versos 9 y 10. Y dije, no os apacentaré, la que muriere que muera, y la que se perdiere que se pierda, y las que quedaren, que cada una coma la carne de su compañera. Tomé luego mi caballo y mi cayado gracia y lo quebré para romper mi pacto que concerté con todos los pueblos. Agarra el cayado de la gracia y ¿qué es lo que hace? Lo destruye. Rompe el pacto. Y vemos que en un momento en los evangelios, vemos que Jesucristo dice, yo he venido primero a por mi pueblo, pero llega un momento en el cual ya no es solo para su pueblo, sino también es para todo aquel que en Él cree. Ya el cuidar sus propias ovejas que le dan la espalda, hace que Él vaya y busque a todos los demás, a todo el resto de la humanidad. Y ahí es donde inicia la iglesia. Hermanos, esto es algo que nos concierne a nosotros. Nosotros nos volvimos beneficiarios, ¿por qué? Porque su propio pueblo le rechazó. Y continúa versos del 11 al 13, diciendo, y fue deshecho en ese día, y así conocieron los pobres del rebaño, que miraban a mí, que era palabra de Jehová. Y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadme. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Esas 30 piezas de plata ya sabemos que está hablando acerca del precio por el cual Judas traicionó a Jesús. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro,
hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Si se dan cuenta, Zacarías ya está hablando de cómo el pueblo, Jesús viene a pastorear a su pueblo, a quitar esos pastores malos. Los quita, el pueblo se rebela y se opone a lo que la obra de Cristo, y abre las puertas, rompe ese pacto con su pueblo y abre las puertas para nosotros. Y también habla acerca de cómo Jesús iba a ser vendido por esas 30 monedas de plata. Y por último, versos 14 al 17, vemos hablando acerca de este Mesías, que el Mesías rompe la relación con el pueblo. Quebré luego el otro cayado, ataduras. Si decíamos que tenía dos callados, gracia y atadura, la atadura tenía que ver con estar ligado al pueblo. La gracia tenía que ver con ese deseo y ese corazón hacia el pueblo. Si primero rompió el de gracia, ahora rompe el de atadura. Para romper ¿qué? La hermandad entre Judá e Israel. Destruye, por decirlo así, en cierto modo, en ese momento, ya destruye o aparta a su pueblo en ese momento. Dios tiene un plan para él, pero en esta primera venida que lo rechazan, él rompe. Y termina diciendo, versos del 15 al 17, y me dijo Jehová, toma aún los áperos de un pastor insensato, porque he aquí yo levanto en la tierra un pastor que no visitará las perdidas, ni buscará la pequeña, ni curará la perniquebrada, ni llevará la cansada a cuestas, sino que comerá la carne de la gorda y romperá sus pezuñas. Ay del pastor inútil que abandona el ganado, hiera la espada su brazo y su ojo derecho, del todo se secará su brazo y su ojo derecho será enteramente entumecido. Entonces el pueblo seguirá siendo guiado por esos pastores insensatos. Hermanos, capítulos 9 al 11 nos habla acerca de este Mesías. Este Mesías que vino por ustedes y por mí. Resulta interesante que muchas de las cosas que habla aquí vemos que se cumplen en la persona de Cristo. Y eso nos debería ser un motivo para tener paz, de saber en quién creemos. Las enseñanzas de esta de esta segunda sección, que habla acerca de ese reino mesiánico con la primera venida en el que Mesías es rechazado, quizá la enseñanza más importante es que el Mesías en el cual creemos, Jesucristo, es el verdadero Mesías, en quien nosotros tenemos esa esperanza. Él cumplió con todas y cada una de las palabras. Así que, hermanos, eso nos da esperanza a nosotros. Tenemos una salvación segura. Vamos a terminar orando. Gracias, bendito Señor, porque en tu persona se cumplió estas palabras. Señor, aunque tu pueblo te rechazó, tú nos abriste la puerta a nosotros para ser hijos tuyos. Tú nos abriste la puerta, Señor, para poder recibir el perdón de nuestros pecados. Gracias por la sangre que tú derramaste. Gracias porque en medio de ese plan, que lo podemos ver macabro, con esa entrega por parte de Judas por esas 30 monedas de oro. Señor, sabemos que había un plan más importante y que Él decidió llevarlo hasta el final.
Gracias, Señor, por tu obra en la cruz. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.